Nicaragua contempla suspender sus relaciones con el Vaticano, así lo indicó el Ministerio de Exteriores nicaragüense después de que el Papa Francisco calificara al gobierno del presidente Daniel Ortega como una dictadura. Los clientes del Silicon Valley Bank podrán acceder a todo su dinero a partir de este lunes, así lo declararon los reguladores estadounidenses que tomaron una serie de medidas de emergencia para evitar una crisis bancaria. 8 personas murieron en las costas de San Diego, California, en medio de un aparente caso de tráfico de migrantes. Se cree que los 2 botes pesqueros en los que se transportaban se volcaron la noche del sábado a causa de las condiciones climáticas que vive el estado. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Nicaragua, que plantea suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Así lo comunicó la Cancillería a través de un comunicado. El anuncio se conoce 2 días después de una entrevista que el Papa Francisco concedió al medio digital Infobae y en la que calificó al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura, al tiempo que criticó la condena contra el obispo nicaragüense Rolando Alves. Luis Muñoz tiene más detalles. Nicaragua y el Vaticano en crisis. Primeras informaciones aseguraban que el gobierno de Daniel Ortega había roto sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Desde el Ministerio de Exteriores nicaragüense lo calificaron de noticia falsa y precisaron: el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas. Pese a ser la institución con mayor aprobación del país, la Iglesia Católica está siendo perseguida por el gobierno de Ortega. Una decena de eclesiásticos llegaron a ser apresados, otros han sido desterrados y la Semana Santa prohibida. Entre los 222 excarcelados políticos expulsados a Estados Unidos no estuvo Monseñor Rolando Álvarez, quien se negó a viajar con el resto. Le condenaron a 26 años de cárcel. Esto ha enfadado al Papa Francisco. Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras. Días antes, Ortega había dicho que los curas, los obispos y los papas son una mafia, mientras que hace un año Nicaragua ya había expulsado al nuncio papal Valdemar Stanislav. Después de la histórica quiebra del Silicon Valley Bank, el viernes pasado el gobierno de Estados Unidos intervino para evitar una posible crisis bancaria. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, junto al presidente de la Reserva Federal y el presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, anunciaron que todos los clientes del Silicon Valley Bank podrán acceder a su dinero a partir de este lunes. La medida pretende evitar que se genere un contagio en otros bancos pequeños y por ello los reguladores decidieron también cerrar Signature Bank con sede en Nueva York. Se espera que el presidente Joe Biden se dirija a la nación este lunes para dar un parte de tranquilidad sobre el sistema bancario. Previamente hablamos con Federico Alves, él es economista y exanalista de riesgo en la Bolsa de Valores, quien nos explicó cómo se produjo esta situación. El negocio bancario es un negocio muy delicado porque los bancos están presionados para poner todo su capital flotante a producir algo. No lo pueden tener, por supuesto, en cuentas sin rendimiento. Y después de muchos años con una tasa de interés negativa, todos los bancos tienen una cantidad de su capital invertido en bonos de la tesorería norteamericana. ¿Qué pasó? Que los intereses subieron de una manera violenta, inesperada, y como todo el mundo sabe, cuando uno tiene un bono y los intereses que paga el bono, por ejemplo, es de 2% y la tasa de interés sube al 6%, el precio de ese bono como capital financiero cae dramáticamente. Entonces, este banco tenía el 70% de todo su dinero, su capital invertido en bonos y tuvo pérdidas que, por supuesto, lo hacían inviable. Y además hubo una corrida sobre el banco porque un millonario amigo del presidente Trump llamó a todas las empresas que él controlaba y las de sus amigos y les pidió que retiraran dinero del banco. Entonces, como todo el mundo sabe también, los bancos, cuando hay una retirada masiva de dinero, pues no pueden afrontarlo porque ellos tienen papeles que tienen que transformar en cash. En el fondo, esto es un error no solo del banco, sino de la Secretaría del Tesoro, un error
de esta administración que tienen que corregirlo, porque el papel fundamental del presidente Biden y de la secretaria del Tesoro y de la Federal Reserve es justamente mantener la solidez del sistema bancario, y en esto han fallado. Cambiamos de tema y seguimos en Estados Unidos. En California, 8 personas murieron cerca de las costas de San Diego luego de que 2 embarcaciones pesqueras presuntamente utilizadas para el tráfico de migrantes naufragaran producto de las dificultades climáticas. Las autoridades informaron que alrededor de 23 personas iban en los barcos, pero los sobrevivientes se dieron a la fuga para no ser detenidos. Una de las peores tragedias de contrabando marítimo en California. Así calificó el jefe de bomberos al naufragio de 2 embarcaciones pesqueras utilizadas para trasladar migrantes y que dejaron 8 personas muertas. Los rescatistas no pudieron identificar la procedencia de las víctimas, pero aseguraron que se trata de adultos. Esto es parte de un esfuerzo de una organización criminal transnacional para contrabandear personas a los Estados Unidos. Estas personas a menudo son objeto de trata laboral y sexual cuando llegan. El jefe de salvavidas de San Diego agregó que alrededor de 23 personas iban en los botes, los cuales volcaron cerca de la orilla como consecuencia de las dificultades climáticas que experimenta la región. Los sobrevivientes se dieron a la fuga, según los funcionarios costeros. En las playas de San Diego, cercanas a las del estado mexicano de Tijuana, los accidentes son materia frecuente. Tendría que buscar los números exactos, pero hemos tenido un par de cientos de eventos este año fiscal. Está en consonancia con los últimos años fiscales. Por lo general, este año hubo alrededor de 300 eventos marítimos, pero eso incluye nadadores, pangas y embarcaciones de recreo. En San Diego suceden diversos accidentes de personas que buscan llegar a Estados Unidos, tanto nadando como en botes precarios, pero este episodio es de los más graves que se han registrado. En México, 10 personas murieron y 5 resultaron heridas producto de un ataque armado en el municipio de Apaseo el Grande, estado de Guanajuato. Los hechos ocurrieron la noche del sábado cuando un grupo de hombres irrumpió en el establecimiento y abrió fuego contra los clientes y empleados. La Guardia Nacional, la policía y equipos forenses realizan operativos en esta zona de un estado que se ha convertido en el más sangriento del país a causa de la guerra entre los cárteles de la droga. En Colombia, la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro es vista con buenos ojos por parte de uno de los actores del conflicto, las disidencias de la guerrilla de las FARC, que parecen confiar en la oferta del actual mandatario. En los municipios olvidados históricamente por el Estado, como el Charco en Nariño, sus habitantes guardan la esperanza de que el proyecto se pueda lograr. Atrincherados en medio de la selva colombiana, disidentes de la guerrilla de las FARC parecen creer en la nueva propuesta de paz total del presidente izquierdista Gustavo Petro. Tenemos un gobierno progresista que nos inspira confianza. Creemos de que de pronto con él podemos llegar a hacer acuerdos que favorezcan al pueblo colombiano. Estos guerrilleros decidieron no firmar con el gobierno de ese entonces el acuerdo de paz de 2016, cuando se desmovilizaron gran parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Otros regresaron a las armas a pesar de suscribir el pacto. Al llegar Petro al poder se abrió una nueva puerta para que finalmente haya un alto al fuego. En el pueblo del Charco en Nariño, un lugar históricamente olvidado por el Estado, hay esperanzas de que resulte el nuevo acuerdo. Como líder estoy muy esperanzado con el proyecto de paz total porque nos va a garantizar de que la institucionalidad pueda llegar aquí a nuestro territorio. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, el 65% de la población urbana y rural del Charco ha sido objeto de desplazamiento forzado. La gente está esperando oportunidades de una vida en paz, ¿no? de que se estabilice una situación de no violencia, que se organicen bien las actividades de educación, de justicia, es decir, de una vida de presencia del Estado social de derecho con oportunidades de ingreso para la gente. Si bien las negociaciones han empezado con la guerrilla del ELN, el proyecto de paz total también incluye a los grupos armados como el Clan del Golfo y otras bandas de narcotraficantes. Un camino que podría ser arduo para el gobierno Petro. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.